Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Bienvenidos a otra edición de La Voz Vecinal de La Fataguere. Hoy otra nueva edición, como decíamos, compartiendo con todos ustedes los problemas, anécdotas, noticias, información y todo lo que pueda acontecer en esta isla de Tenerife a través de La Voz Vecinal de La Fataguere. Saludamos, como no, a nuestra compañera Susi Barreto. Muy buenas tardes, bienvenida, Susi. Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas tardes. Y esperando también que participen con nosotros Justo Reyes, presidente de la Fataguere, y también al vicepresidente Paco Barreto. A la espera estamos de que los compañeros se vayan incorporando a este nuevo programa. Tenemos con nosotros como invitado a Chano Gil, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la Cañada y presidente del Club de Montañeros de Nivaria. Chano Gil, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a ambos, muchas gracias por la invitación. Bueno, Susi, tenemos hoy un experto para hablar de la cañada, para hablar de sendero, para hablar de monte y vamos a aprovecharlo, porque estamos en épocas de caminar, ¿no? Efectivamente, José, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos oyen o nos siguen a través de las redes sociales en toda Canarias. Chano Gil, te vemos delante de una foto espectacular que nos comentaba fuera de cámara que pertenece a la zona Naga, esa preciosa zona Naga. Y nos vienes a hablar un poco yo le digo la cañada ganadera porque así realmente se conoce, pero mucho, el otro día, por ejemplo, Paco me decía, no, es cañada lagunera. ¿Cómo le decimos? ¿Cañada ganadera o lagunera? Tanto monta tanto. Es decir, que para lo importante es el camino, no necesariamente el fin, ¿no? Sino realmente llámese cañada lagunera o cañada ganadera, que es decir, tiene un fondo común porque una cañada en su descripción normal significa un lugar de paso. Y entonces precisamente las cañadas laguneras y ganaderas era por donde pasaba el ganado, porque precisamente el adelantado Fernández de Lugo, es decir, el primer gobernador de la isla, pues en un momento determinado en que el ganado mayor que había, me refiero sobre todo a las vacas, que necesitaba proteger las dehesas, que es decir, las zonas verdes para ese ganado, obligó a que el resto del ganado, cabras, ovejas y otros cerdos también, o cochinos, pues que caminaran fuera del centro de la laguna, sobre todo por problemas de higiene. Es decir, la idea fue decir, bueno, pues, ¿cómo intentamos mantener el que la ciudad, diríamos, mantenga su higiene? Pues vamos a intentar o vamos a evitar que la mayor parte del ganado pues transite por el centro de la ciudad y que lo haga por el extrarradio. Todo el extrarradio, ustedes saben, como la laguna está situada como en una hendidura que está rodeada de montañas. Precisamente la ciudad de la laguna no tiene fortificación porque las mismas montañas que la rodean pues sirven para de alguna manera defenderse en el caso de cualquier ataque. Es decir, en todo ese contorno de las montañas de la laguna, que no tienen mucha diferencia en altura con respecto a lo que es el centro de la ciudad, centro de Aguere, pero sí tienen el suficiente como para apostar a atalayas en diferentes puntos de su geografía y evitar que cualquier entrada de enemigos no sea detectada. De hecho, diríamos, la primera entrada de los castellanos pues fue desde Añazo, en este caso Añazo, que fue Santa Cruz. Santa Cruz no era, sino era un barrio de pescadores, pues los conquistadores entraron fácilmente hacia arriba y luego entraron en la laguna y empezaron, ya se saben lo de las batallas, tanto de la Victoria como la matanza de Centejo. Primero fue la matanza si no recuerdo mal, en el año 1494. En aquella ocasión, pues no vienen las tropas que vinieron de Gran Canaria, fundamentalmente, lo suficientemente preparadas como para enfrentarse diríamos, a los guanches, en este caso
dirigidos por el Mensei de Taoro, en Bencomo. En una primera ocasión, en La Matanza, precisamente los españoles dan el nombre de La Matanza porque es donde pierden la vida muchos españoles y ganan los guanches, ¿no? Es decir, hay que pasar un par de años más a que vuelvan otra vez con nuevas fuerzas y más preparados, y precisamente en La Victoria, pues los castellanos derrotan al pueblo guanche y de alguna manera de ahí pues empieza a cerrarse la conquista, y el adelantado decide pues colocar el centro diríamos, el gobierno de la isla en Aguere, que era el lugar más apropiado, y de ahí hasta hoy, que si precisamente es esa estructuración como en aquel momento como ciudad renacentista la que le da un valor excepcional y hace que incluso el sistema que aplican el adelantado, sus arquitectos, luego se copia en América, y de alguna manera ese es uno de los motivos por los que también la ciudad de La Laguna ha sido declarada Patrimonio Mundial. Es decir, a todos esos valores, diríamos, desde el punto de vista histórico, arquitectónico, etcétera, pues hay que añadir los valores naturales, porque realmente La Laguna se encuentra justo como diríamos, entre dos aguas, entre la dorsal de la Esperanza y también entre el monte de las Mercedes y todo lo que le circunda. Es decir, eso ha permitido que a lo largo previo, por supuesto, que cuando hablamos desde el punto de vista geológico, hay que pensar que han pasado muchos miles, incluso millones de años, porque no quiero extenderme demasiado, pero hace 10 millones de años, por ejemplo, no existía el centro de la isla, solo existían las islas de Anaga, Teno y Adeje. Y luego, hace 3 millones de años aproximadamente, empezó a rellenarse la zona central y ha acabado en lo que hoy es el edificio TEI de Pico Viejo, que es el que está en el edificio más cimero de la isla y que de alguna manera es símbolo de Tenerife y de todo el archipiélago. Entonces, precisamente esa formación geológica de Aguere hace que a través de miles de años, pues todas las aguas que transitan por los barrancos que hay a todo alrededor de las cañadas laguneras, pues confluyan en el centro y se forme esa gran laguna que en el siglo XVI empieza a desecarse para convertirla de alguna manera en dehesa para el ganado, y precisamente nuestro presidente Miguel Pérez Carballo está pretendiendo, sí, con el apoyo de todos nosotros, que precisamente junto al lomo donde se encuentra hoy la iglesia de la Concepción, pues se cree un lago, un pequeño lago que simbolice la antigua laguna, que era de alguna manera el conjunto de la confluencia de todas aquellas aguas que venían de las diferentes montañas, ¿no? Es decir, precisamente, como decía antes, el adelantado establece que el ganado que no mayor pues circunde la cañada, y precisamente se crean caminos, es decir, bajo su dictado se crean caminos que empiezan en San Roque. Es decir, San Roque también tiene un valor importante desde el punto de vista histórico, porque ahí, previo a la entrada de los españoles, también había un santuario guanche, es decir, que allí se llamaba Cejeita, y luego de San Roque pues están todas lo que significa también las cañadas, como son la Gallardina, Gonzalianes, un poco más allá pues se alcanza hasta Jardina, la parte también de las vueltas blancas, estoy haciéndolo así grosso modo, también en las canteras, unido a las canteras la Mesa Mota, pues todos esos son lugares de paso por el cual pues ese ganado no mayor pues, estuvo transitando. Pues ¿de qué se trata hoy? Pues de alguna manera convertir ese legado que nos viene del pasado, aprovecharlo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista senderista, para hacer una vía verde
que circunde la laguna, que sirva para hacer deporte y también para el paseo y estaciamiento de la gente, al mismo tiempo que desde el punto ese que hablamos antes, desde el Lomo de la Concepción, en el que se llama la milla cero, el punto neurálgico de comunicación de la laguna con el resto del territorio insular, es decir, que lógicamente al ser la capital la laguna, pues la gente que venía de los diferentes lugares de la isla confluían en ese punto, y de lo que se trata ahora mismo es de aprovechar, diríamos, esa situación para recuperar los caminos e intentar que de una manera u otra, pues la gente, aparte de las buenas comunicaciones que tenemos, entre comillas, por otros vías, como puede ser por la vía de las carreteras, pues que también recuperemos los antiguos caminos que existían y que se relacionan con los diferentes puntos de la isla, partiendo siempre de la laguna. Es decir, por poner por ejemplo, en toda Canarias existe un sendero que atraviesa todas las islas, que es lo que se llama el GR 131. GR significa gran recorrido. Los senderos de gran recorrido son aquellos que tienen más de 50 kilómetros y que se necesitan por lo menos una noche pernoctar durante el trayecto que se realiza. Pues en Tenerife el GR 131 nace en el puerto de Santa Cruz y sube, precisamente, debería haber subido por la cuesta de Argijón, que era el camino natural que usaron los castellanos para entrar en la laguna, pero realmente ahora mismo estamos viendo la posibilidad, por supuesto que aquí intervienen un poco las autoridades, en este caso el Cabildo, para que precisamente uno de los caminos que promocionamos nosotros, me refiero al Club Montañero de Nivaria, que es el camino de las lecheras, que el amigo Paco Barreto lo ha hecho en más de una ocasión con nosotros, y también con los programas que ha hecho el propio Ayuntamiento de La Laguna con la campaña esa que se llama Sendereando, pues que es un camino bellísimo, que sea la vía de enlace para entrar en la laguna y proseguir hacia, diríamos, la Esperanza, así que hay posibles vías alternativas de subir hacia la Esperanza pasar a la Orotava a través del Camino del Rayo, que se llama. En la Orotava ese camino recoge el camino de Chasna, que era el que usaban los guanches para cruzar la isla de norte a sur. Subían al portillo de la villa, atravesaban lo que se llama Siete Cañadas, hasta alcanzar muy cerca del parador, pues subían a lo que se llama Montaña Guajara, y desde Guajara hay una vía del camino que va hacia Vilaflor, otra que va a Granadilla a través del camino, por supuesto, pasando por la Madre del Agua de allí de Vilaflor, y teóricamente, porque cuando nos acercamos a la costa es mucho más complejo el recuperar los caminos, pues salir por los cristianos. Ese camino, pues en Gran Canaria, por ejemplo, entra por Agaete, va a la cumbre y sale por Maspalomas. En La Gomera, entra por San Sebastián de La Gomera, va a la cumbre también, ahí Garajonay, y sale por el sur, estoy en sale por Valle Gran Rey, y así isla tras isla. En el Hierro también entra por Frontera y sale por la Horquilla, que sí, por el último puerto que hay pasando por Malpaso, que es la cumbre. Y así en todas las islas, este sendero que une a las islas también forma parte de un sendero europeo, que es el E7 de Europa, que sale desde el Mar Negro, ahí arriba, en la parte alta de Yugoslavia, Hungría, en todos esos países. Entonces, estamos relacionados incluso con Europa. Es decir, lo que pasa es que esto no está demasiado difundido, pero si, por ejemplo, un día nos acercamos a la caldera en la Orotava, podremos ver un monolito que pone E7. Bueno, nosotros tenemos aquí en el club alguna figurita de esta que recuerda eso. En una próxima ocasión lo enseño. Entonces, hablando... Chano,
Nos estamos quedando alucinados porque Dormido. no, dormidos no, estamos recibiendo una clase magistral. Saludamos a Paco. Buenas tardes, Paco. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias. La verdad que estabas alucinando como estaba alucinando, ¿no, Susi? ¿Paco? Sí, claro. En un momento he aprendido muchas partes de historia. Conocía afortunadamente gran parte de la historia de Tenerife, pero por ejemplo algo que me ha alucinado, ¿no? Lo de las 3 islas, era una parte desconocida para mí, súper interesante. Y cómo hemos recuperado, bueno, Paco que lo ha hecho mucho, que creo que acaba de venir del GR desde de La Gomera este fin de semana y demás. Ese camino de las lecheras que yo tanto he oído en mi casa y demás, ¿es un proyecto o es una realidad? Es una realidad, es una verdadera realidad. Lo único, hay algunos detalles del camino que están todavía por resolver. Dice, a menudo, cualquier componente de los amigos de la Cañada lo puede decir, ahora mismo hay una serie de pequeños conflictos en diferentes puntos de los caminos que atraviesan la Cañada. ¿Por qué? Porque hay lugares donde ha habido una serventía, es decir, un derecho de paso, que a lo mejor ha sido cerrado por un propietario. Es decir, hay determinados problemas que en concreto, en el Camino de las Lecheras, el Camino de las Lecheras nace en Santa Cruz, de hecho sube por el barranco de Santos arriba, es decir, nosotros lo hemos configurado llamándolo de Concepción a Concepción. De hecho, lo celebramos así de forma, diríamos, festiva. Cada 8 de diciembre hemos unido casualmente ambas iglesias fundacionales de Santa Cruz y La Laguna se llaman La Concepción, entonces hemos denominado el camino de las lecheras de Concepción a Concepción. Las lecheras realmente eran mujeres que vivían en todos los valles, desde Jardina, incluso hasta venían de Tacoronte, también de arriba de la zona de La Esperanza también. En La Esperanza las lecheras llegaron hasta comprar un camión para bajar con sus lecheras tanto a La Laguna como Santa Cruz. Es decir, había muchísimos caminos porque, entre otras cosas, a principios del siglo XX, es decir, con el desarrollo ciudadano, es decir, el desarrollo de las ciudades, pues se empiezan a construir edificios de más de una planta, la gente deja de tener en su trastienda, es decir, dejan de tener huertas o casas terreras con azoteas donde tenían animales, entonces desaparece el autoconsumo de la leche de tus propios animales y entonces se crea la necesidad de buscar leche y lo que hacen las mujeres del campo, en unos casos de sus propios rebaños y en otros casos pues de otras lecherías o vaquerías en las cuales pues iban desde las 2 o las 3 de la mañana, compraban la leche y fundamentalmente por lo que se llaman yo llamaría los caminos de las lecheras. El camino principal, más conocido como las lecheras, es el que une Valle Jiménez, uno de los valles de La Laguna, con Santa Cruz. El camino es precioso porque también tiene unos valores geológicos impresionantes y luego también cualquier persona, les invito a ustedes a hacerlo. Yo estoy dispuesto a guiarles si quieren hacerlo. El camino completo de Concepción a Concepción son 16 kilómetros, pero se puede hacer por tramos y están invitados cuando ustedes quieran. Y yo encantado de explicarles todo lo que hay en torno al camino. El camino surge precisamente esa necesidad que tienen la gente que trabaja en el caso de Santa Cruz, en el puerto de Santa Cruz, que se empieza a desarrollar en un momento determinado, pues hace que las mujeres del campo aprovechen esa circunstancia y se acerquen a la ciudad y en principio vendan casa por casa la leche. Es decir, hay un montón de historias en torno a la leche, es decir, que desde los controles que se hacían por la higiene y demás, es decir, el remojar, a veces se trata de mojar de la leche, añadirle agua, por ejemplo, para ganar un poquito más de dinero. Precisamente habían una especie de los fielatos, porque si los lugares donde se controlaba el paso de la gente,
pues ahí habían determinados guardas que medían la leche para ver si tenía la calidad suficiente como para venderse, hasta que llega un momento en que los ayuntamientos obligan a las lecheras a entrar en las recobas, a vender la leche en las recobas, sobre todo por cuestiones de higiene, y ya un poco se pierde la venta ambulante de leche, que no era solo vender leche, sino también era vender un montón de productos del campo, llámese higos picos, frutas, un cabrito. Esas mujeres se levantaban, como comenté antes, de madrugada y se ponían unas cestas con las lecheras encima y llevaban tranquilamente 10 o 15 litros de agua, de leche en la cabeza, a menudo descalzas, y se ponían las cholas o las alpargatas cuando llegaban a la ciudad, pero durante el tiempo que estaban transitando por los caminos, pues iban descalzas, ¿no? A veces iban incluso algunas con sus hijos, ¿no? A lo mejor no podían dejar los hijos, pues se llevaban una niña pequeña con ella, y también la niñita pues llevaba una lechera pequeña, ¿no? Y se había mucho movimiento desde todos los valles, ¿no? Yo comenté ahora Valle Jiménez. Valle Jiménez es que está en el centro del recorrido del Camino de las Lecheras, y hay también mucho movimiento a favor del camino en ese punto, pero podemos hablar de Valle Vinagre, del Valle de las Chozas, de la finca España, de eso habíamos hablado antes de Jardina, pues las cañadas que están al lado, de todas partes venían las lecheras. Hoy en día el camino que hemos podido recuperar de las lecheras sale, que si lo hacemos saliendo vamos a salir de la laguna, que es desde donde estamos hablando, de donde se está realizando el programa, y si en la actualidad el camino sale de la iglesia de la Concepción, recorre gran parte del centro de la ciudad y llega hasta la Plaza del Cristo. De la Plaza del Cristo pasa por, ahí hay nombres que siempre llega hasta el Bronco. Desde el Bronco va por lo que se llama el Camino Largo, entra en el Valle de las Chozas, y luego desde el Valle de las Chozas entra por la Cancerilla, que se llama, hacia la Degollada de los Horneros, donde hay una bifurcación que te lleva por el barranco de Carmona hasta Valle Jiménez, o también por el barranco de Hilario. Precisamente en el barranco de Carmona hay un problema con algunos vecinos que han cortado el camino y se han negado, pero estamos intentándolo, tanto el ayuntamiento como otros vecinos que han perdido también el derecho de paso que tenían antes, se está intentando recuperar, si por lo menos que se trace el camino oficial y que se resuelva el problema. No obstante, el camino se puede hacer por otro valle, hay varias vías, y por ahí, por el Valle Hilario, se llega a Valle Jiménez. De Valle Jiménez tiene unos valores también etnográficos muy importantes, está ahora mismo pendiente de un proyecto para recuperar el tanque, que es una zona donde había una fuente, ya que les gustó el aspecto geológico de lo que comenté antes. Y cuando quiera que vayan por el monte y vean unas líneas rojas en las paredes de las montañas, esas líneas rojas suelen ser almagre. El almagre se produce cuando sobre un suelo antiguo viene una colada de lava nueva a altas temperaturas, y si el suelo tiene bastante contenido en hierro, la colada oxida el suelo y se forma una capa roja, que es el almagre. Esa capa es impermeable y hace que el agua, que si los terrenos volcánicos son en general bastante porosos, pues el agua se filtra a través de la montaña, y cuando llega al nivel del almagre no puede pasar porque el almagre es impermeable, y entonces el agua corre por el almagre y sale a la superficie. Entonces, si algún día se encuentran perdidos en el monte y necesitan tomar agua, pues si ven líneas rojas en el monte, pues en algún punto de esas líneas puede haber una fuente. Entonces, precisamente en Valle Jiménez hay
un punto de Almagre, la zona que también es una zona también deportiva, porque en esa zona se hace escalada. Pues ahí los vecinos de Valle Jiménez hasta los años 40 del siglo XX estuvieron bajando a coger agua y hicieron un depósito. Primero bajaban las mujeres a recoger el agua y los niños, y luego también bajaban los animales a beber, y justo debajo de ese tanque que se llama, le llaman también así, existen unos lavaderos que ahora mismo están enterrados y que esperamos que en un futuro no muy lejano pues el ayuntamiento de La Laguna los recupere, porque es un valor añadido al Camino de las Lecheras y lógicamente le va a dar mucha vida al barrio. Porque lo que se pretende en la actualidad con los senderos es recuperar de alguna manera, ayudar al desarrollo económico de las zonas rurales. Y si nosotros conseguimos cada vez que, por ejemplo, el Camino de las Lecheras, hoy en día lo transitan cientos de personas que cada vez que pasan por un barrio que está dentro del camino, pues consumen en el lugar, lo visitan, lo conocen, y al mismo tiempo hace que la propia población de esos lugares pues vea que no es necesario marcharse a otras zonas no urbanas, sino que se puede mantener viviendo en el campo, porque de ese turismo rural, entre comillas, que existe, puede ayudar a mejorar la economía de esos centros rurales. Entonces, en esa línea, pues estamos no solo el Camino de la Lechera, sino muchos otros caminos de la isla. Ya hay muchos municipios que están recuperando sus caminos. ¿Por qué? Porque también hay un deseo de la ciudadanía. Antes comentabas tú, Susi, de lo que pasaba con el tema de la pandemia. Pues hay como una cierta efusión, unas ciertas ganas de salir de la ciudad y irse al monte. Efectivamente, Chano, ahí iba yo, ¿no? Hemos hablado un poco de la historia, nos hemos trasladado, que ha sido súper interesante, que yo misma, te repito, he aprendido un montón de cosas. Y hemos estado ahora, vamos a situarnos en el presente, en esta situación de pandemia. Estuvimos prácticamente 3 meses confinados, donde ahora me imagino que hay un gran boom de tomar aire fresco. Ahora aprendemos a valorar lo que no teníamos, lo que teníamos y no supimos valorar, efectivamente, ¿no? Y es saber respirar, conocer nuestros montes, buscar la libertad. ¿Cómo podemos iniciar? Porque yo sé que tú eres un experto, Paco, otro experto que se nos ha hecho eso. ¿Cómo puede iniciarse esa persona que nos está oyendo o nos está viendo y dice, pues yo quiero aprender a conocer estos caminos, yo quiero iniciarme en esto? ¿Dónde se tiene que dirigir la gente para iniciarse? Porque también entiendo que ustedes lo van a hablar, porque para eso son senderistas y son federados, de que tiene que haber una cierta responsabilidad, un cierto respeto al entorno, y no podemos ir todo al libre albedrío, porque desgraciadamente hay muchas personas que no respetan el entorno, y tampoco se trata de enseñar, de demostrar y de disfrutarlo, y no de hacer vandalismo o destruirlo. Bueno, de hecho, ya que nos encontramos en la laguna, precisamente en la laguna se encuentra un centro neurálgico desde donde parten muchos caminos en todo Anaga, que se llama la Cruz del Carmen. Precisamente en la Cruz del Carmen hay un centro de visitantes que depende del ayuntamiento de la laguna, en la cual pues hay una serie de personas que están formadas para informar a los turistas que pasan y también a nuestros paisanos de los diferentes caminos que existen cerca de la Cruz del Carmen. Realmente en Anaga se puede estar una semana caminando sin pasar 2 veces por el mismo punto, pero claro que sí, cuando te inicias no tienes que hacer grandes aventuras. La montaña está ahí, afortunadamente, tenemos unos espacios protegidos, precisamente Anaga en la actualidad es reserva de la biosfera, con lo cual pues digamos toda la zona del monte en las reservas de la biosfera como también en los parques rurales es una combinación entre la protección de la naturaleza y la posibilidad de que la gente de esa zona pues pueda tener desarrollo agrícola y ganadero, siempre dentro de un orden. Entonces, en esas zonas son visitables a través de senderos
para los cuales lo mejor, lo primero es ir al monte un poco preparado, como mínimo llevar ropa ligera, y si llevar abrigo, siempre hay que llevar agua, algo también depende del tiempo que vayas a estar, pues pones más cantidad o menos de comida, pero lo habitual es llevar algo de fruta, tanto pueden ser fruta fresca como frutos secos, y luego también el calzado es muy importante, si es posible, si lo van a hacer con cierta regularidad, se puede ir en tenis, pero mejor llevar una bota, es decir, que las hay muy económicas en el mercado, es decir, si es posible de media caña, es decir, que tapen, cubran un poco los tobillos, porque ya sabemos que el terreno en la montaña, los senderos, el tránsito es irregular y entonces de vez en cuando pues tienes una torcedura. Si el pie está bastante sujeto por la bota, pues se camina mejor, ¿no? Luego, por supuesto, que llevar una gorrita para el sol. Siempre antes de salir de casa, decir dónde vas o dónde piensas ir, por si acaso hay algún tipo de problema. Es decir, es cierto que en la actualidad, pues con los móviles, pues existe la posibilidad de, si te pierdes, encontrarte, y si te encuentren, pero lo ideal es que tengas un poco de información sobre los senderos. Es decir, en la isla, en la actualidad, hay 1500 kilómetros de senderos señalizados. Los senderos, normalmente hay tres tipos de senderos, unos que se llaman senderos locales, que diríamos que las marcas son blanco y verde. Normalmente senderos locales son los que están dentro de un municipio. En la laguna creo que no hay ninguno señalizado como tal, sino están como con otro tipo de señal. Pero por ejemplo Tegueste, que lo tenemos al lado, desde que entramos en las Peñuelas, por las Peñuelas a Tegueste, hay varios senderos locales, que significa que están dentro de un municipio. Luego existen los senderos de pequeño recorrido, que están señalizados con bandas blancas, pintura blanca y amarilla. Son senderos que tienen teóricamente entre 10 y 50 kilómetros, y diríamos la mayoría de los senderos que hay en la isla tienen esa figura de senderos de pequeño recorrido, que normalmente son de 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, es decir, y algunos más pequeños. Y luego existen, lo que estábamos hablando, antes hablamos del GR, el sendero de gran recorrido que atraviesa la isla de norte a sur. Esos senderos son de más de 50 kilómetros y que de hecho pues necesitan pernoctar por lo menos una noche fuera. Eso es el conjunto. Entonces, en la Naga existen un montón de senderos de pequeño recorrido. El sendero más clásico que hay es el sendero que va desde la Cruz del Carmen hasta la punta del Hidalgo. Es un sendero que nace en la Cruz del Carmen, atraviesa lo que se llama la Pista de las Hiedras, pasa por una zona que se llama de las Escaleras. Las Escaleras se desvía, hay dos desviaciones, una va hacia Carbonera y otra va por el barranco de los Morales hasta lo que se llaman los Bailaderos y Chinamada, y después de Chinamada a la punta del Hidalgo. Es un sendero que tiene aproximadamente un poco más de 10 kilómetros y se recorre entre 4 y 5 horas, depende del estado físico de cada uno. Es recomendable porque está muy bien arreglado. Últimamente en las cuadrillas de medio ambiente están trabajando mucho en los senderos de Anaga. Siempre hay senderos que quedan un poco a un lado, pero diríamos que los principales están muy bien arreglados. En eso hay que felicitar a la Consejería de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, porque realmente hay una preocupación constante porque esos caminos estén acondicionados, y también, por supuesto, que los diferentes barrios que hay dentro de la reserva, pues también se preocupan los vecinos de pedirle, exigir que les arreglen los senderos. Que sí, para mí lo ideal es que todos fuéramos un poco, que fuera como en la antigüedad, que los vecinos barríamos la calle en la parte nuestra, ¿no? Que si todos colaboráramos, a lo mejor se podría conseguir de alguna manera el que no necesitara tanta mano de obra para arreglar los caminos, pero son puestos de trabajo también, es decir, que significa que hay inversión en ese sentido. Luego también hay muchos problemas añadidos, sobre todo problemas con las plantas exóticas o invasoras, que las hay mucho en Anaga, que cuando quieran hablamos del tema, pues nosotros también tenemos zonas apadrinadas
donde estamos haciendo control de planta. Entonces, en esa línea, el consejo es ese. Los laguneros, por ejemplo, dirigirse a la Cruz del Carmen, pedirle información. También entrando en la página, la que mejor está preparada es la de la página web de Tenerife Rural, donde están todos los senderos señalizados de la isla. Y entonces ahí puedes mirar, te hablan de la duración, más o menos, al estar señalizados teóricamente puedes hacerlos por ti mismo sin necesidad de ayuda, pero bueno, si quieren profundizar mucho más, para algo están los clubes de montaña. Así que el amigo Paco ha caminado con nosotros en algunas ocasiones y también camina por su cuenta y puede de alguna manera también corroborar lo que digo. Además, yo le paso la palabra porque estoy en un monólogo indefinido y me gustaría que hubiera más, incluso que si fuera que me critiquen algo. Yo creo que primero que nada ver el panorama tuyo trasero es que yo ya con eso tengo. O sea, ¿qué quieres que te diga? Es el parque de la Ancillada, el parque de la Todo Ancillada. alegre, bonito. Muy bien, felicidades. Decirte alguna cosilla, porque claro, eres un libro abierto. Es que si abres un libro no te cuenta tantas cosas. Es que es imposible, que sabes de todo. Pero bueno, que a mí, por lo menos a mí no me cae de sorpresa porque te conozco ya. Y sé la experiencia que tienes y todo lo que conoces. Como has dicho cosas, hay dos cositas, son chorradas, pero permíteme que te las diga. El GR La Gomera no acaba en Valle Gran Rey, sino acaba en Valle Hermoso. Seguro, porque además lo acabo de hacer este fin de semana por segunda vez. y el de Valverde tampoco va a frontera, sino a Valverde. O sea, no, el del Hierro llega a Valverde. Va a la Horchilla. Son chorradillas por si alguien está escuchando y tal. Luego, desde el puerto de Las Tacas, que va desde el puerto de Las Tacas y sube hasta el Malpaso y termina en la Horchilla. Sí. Yo tengo clarísimo que tú lo has hecho unas cuantas veces. Lo que pasa es que como ibas hablando, pues una vez sí, se me escapan a veces. Sí, claro, y entonces por si alguien nos está, cuando la gente nos escuche, por si alguien quiere tomar nota de eso, ¿vale? Hablaste de algo importante que me parece también, bueno, de todo lo que has hablado muy importante, del sendereando, porque Susi ha preguntado, y bueno, y si alguien quiere empezar nuevo y no sé qué, bueno, pues en la Laguna durante varios años tuvimos un proyecto precioso, se llama Proyecto Sendereando, donde pues empezamos a llamar a caminantes de gran experiencia para decirle, oye, pues enseñan un camino que puede hacer cualquier persona, aunque no esté acostumbrada a caminar, cualquier persona que pueda hacerla. Hacíamos el seguro, usábamos las bombas de tiza y tal, y siempre dentro de la laguna nos desplazábamos. Pues hacíamos, pues, por ejemplo, hombre, siempre dentro de la laguna, aunque a veces no acabáramos en la laguna, por ejemplo, hacíamos el de las lecheras, hacíamos el de Tegueste, de las Peñuelas, etcétera, ¿no? Tegueste atravesábamos y tal. Y era un proyecto bonito porque podíamos llevar, ya digo, primero enseñábamos la laguna y varios de sus caminos, eran del orden de 10, 11 caminos anuales, porque hacíamos uno al mes, con 5.000 seguidores, un proyecto bonito, porque ya digo, no era un proyecto para caminantes, no era un proyecto para cristianos, no era un proyecto para mí, era un proyecto en el que nosotros, que a lo mejor pues, estamos acostumbrados a caminar, dedicamos un domingo o un sábado, no me acuerdo exactamente qué día usábamos, para aquellos que se quieren iniciar sin mayor problema, que se fueran, por así diciendo, metiendo en este mundillo. Pero claro, el ayuntamiento tenía que pagar 2 pesetas para pagar los seguros, que eran, ya digo, una chorrada, y que sí, y desgraciadamente pues seguimos esperando a que den respuesta. Bueno, no vamos a perder la esperanza y ahí seguimos. Lo que has dicho de la cañada, pues felicitar a todo el grupo de la recuperación de la cañada, en el que te incluyes tú, liderado todo por Miguel Pérez Carballo, y esperemos que más pronto que tarde sea una realidad poder disfrutar de la cañada de la Laguna en su totalidad, que eso en tuertos, conflictos con algún vecino que tú nombrabas, Chano, pues que se lleven, que se logren superar. El camino a las lecheras no se concibe hoy en día, de verdad, y lo digo yo, sin Chano. O
sea, Chano y su grupo, el que él preside, se han currado ese camino y le han dado para que cualquier persona, como él dice, ahora mismo lo pueda transitar con una seguridad que antes no la tenía. Y bueno, el camino está fantástico y yo invito a que le apetezca hacerlo. Es un camino de subida, si subimos desde la Concepción de Santa Cruz, hombre, y el palito y cierta seguridad hay que llevar, ¿no? Pero ya que no lo estamos explicando. Y animar a la gente de decir que lo que vemos nosotros en el camino, en cualquier camino, no se ve desde un coche, de verdad. Y yo no es que sea caminante hace 40 años. Yo empecé a caminar escasamente hace 10 años. Y cada vez que paso por un lado es que, como ha dicho Chano, con más detalle, tenemos unas islas preciosas, tenemos una isla maravillosa y tenemos un entorno alrededor de lo que sería la Cruz del Carmen, por el cual se puede llegar a donde se quiera. Chano ha nombrado el camino que nos une con la Punta Hidalgo a través de Quinamada, pero al igual pues podemos hacer el mismo camino y desviarnos hacia la zona de Pepe Cañón, ¿cómo se llama esto? Carbonera. Pepe Cañón es Afur, o sea, pasando por Taborno y tal. Otro sitio, vamos, súper maravilloso, y también un camino que se puede hacer, que es muy cómodo, bueno, y podríamos estar hablando de infinidad de caminos. Como dice Llano, yo lo corroboro porque lo he estado viviendo desde los últimos 10 años, tenemos una isla preciosa para ver a pie. Y ya digo, y otra cosa que dijo Susi, ¿qué pasó después del confinamiento? Pues después del confinamiento tuvimos la suerte de que estaba todo muy verde y sin pisar. Y si antes ya era precioso y ahora lo es, en ese primer mes, 45 días, es que era increíble. Y un ruego a todo el mundo. Yo creo que en general, los caminantes los respetamos muchísimo. Siempre habrá, son mucha gente la que camina, pero en general lo cumplimos. Que lo que nos llevemos al camino, lo devolvamos a casa. Que si llevamos una bolsa, devolvamos la bolsa vacía a casa. Que si llevamos un bocadillo con una platina, devolvamos la platina a casa. Y así es, que las cáscaras del plátano, de la naranja, la depositemos luego en casa o en un container, da lo mismo. Es lo único. Ya digo, se suele hacer, ahí hay bueno, yo he visto a Chano con una especie de ganzúa que tiene, recogiendo con su recogedor, es un recogedor. No sé cómo se llama eso, Chano y tal, lo he visto. Y ahí hay un profesor de la universidad, que amigo tanto de Chano como mío, y su hijo Manuel, que cuando empezó Manuel tendría 5 años, y ya Manuel era el padre, con un proyecto que se llama Llévatelos hediondos, que al principio parecía que aquello dicho por un profesor de universidad iba a romper la isla en 7, y no se rompió en nada, y es una palabra canaria el llamar a alguien hediondo por tirar cosas. Y bueno, este fin de semana salió en un camino que él tiene apadrinado, que había recogido como 3 o 4 bolsas de basura. Es triste, yo no creo que esos sean caminantes, yo creo que son gente que va a pasear ese día, porque yo de verdad, yo camino con mucha gente, y vamos, y siempre nos estamos diciendo de los unos, si se nos cae una servilleta porque se nos vuela, no porque la tiremos, que eso es tuyo y no te olvides que mira que se te volota. O sea, eso tiene que ser. Pero bueno, no está de por demás decirlo. Cada vez que vayamos debería ser algo en nuestra vida cotidiana. Pero bueno, sobre todo en la zona, en ese vergel que tenemos, que son los caminos que atraviesan nuestra isla. Paco, Chano, una pregunta asunto de todo esto, porque vamos acabando. Las medidas de seguridad ahora con el tema COVID, ¿cómo realmente se lleva a cabo, por lo menos en los senderistas federados? Sí, se intenta. Y si realmente, precisamente, de alguna manera aquí en Tenerife, estuvimos desde la Federación Tinerfeña de Montaña, estuvimos cerca de la Consejería Medio Natural para que nos abrieran de alguna manera los senderos en tiempo de pandemia, ¿no? Y precisamente ahora mismo existe la normativa existente, es que las personas deben ir en grupos no superiores a los 30 componentes, y luego
que cuando se está por debajo de la distancia de 2 metros, utilizar la mascarilla. Es un poquito difícil, pero no imposible. Nosotros en nuestro club lo estamos intentando cumplir a rajatabla porque ya sabemos lo que nos jugamos y realmente merece la pena, a pesar de que, sobre todo cuando estamos haciendo pendientes en subida, el caminar con la mascarilla es un poco complicado. Pero si aumentamos la distancia entre los participantes a más de 2 metros, pues entonces se está cumpliendo con la seguridad, y en esa línea estamos. Sabemos que si es solo basta mirar en imágenes, sobre todo en Facebook, hay mucha gente que pasa del tema, o alguna gente, y yo pediría desde aquí, y también se los pediría a ustedes, que cuando hablen con sus amigos o lo que sea, pues que intenten que respetemos esas medidas de seguridad, porque son fundamentales. Estamos viviendo ahora una situación en todo el país muy complicada, y cada uno tenemos una gran responsabilidad para evitar que esas situaciones de riesgo se den. Así que animarles a todos a seguir las instrucciones oficiales. José, no sé cuánto llevamos, la verdad que ha sido súper entretenido. Vamos, estaríamos horas hablando aquí con Chano, y yo que adoro la historia, pues imagínate. Bueno, te puedo comentar, llevamos 46 minutos, se ha ido el tiempo volando. Cuando hablamos de naturaleza, eso es volar, porque la naturaleza es algo alucinante. Y a mí lo que me sigue dando envidia es la fotografía que tiene Chano detrás, que parece que está corriendo la brisa detrás de él. Es y bueno, el Parque de la Ensillada, por encima del Bailadero. En el kilómetro 5, entre el Bailadero y Chamorga, ahí está es un sendero que está en medio de la Laurisilva. Pues nada, yo creo que tenemos ese minutito, 2 minutitos de rigor para cada uno. Despedir, dar un mensaje, invitar a la gente a eso, que no sea en canario, en realidad, que no seamos cochinos, que dejemos todo limpio. Y nada, ese mensaje, empiece el que quiera, tiene 2 minutos. Chano, como nuestro invitado. Vale, muchas gracias. Pues nada, animarles, es decir, si todavía no están hechos al senderismo, únanse ya sea a los propios programas que realiza el Ayuntamiento de La Laguna, o acérquense a los clubes de montaña. Algunos de los nuestros pues invitan a las personas a participar, diríamos sin grandes gastos, incluso a los que hagan senderismo con de forma habitual, pues recomendarles a todos que se federen. La licencia federativa cuesta unos 30 euros y vale durante todo el año natural, y les ayuda en el caso de tener cualquier tipo de accidente, incluso hasta de rescate, pues les puede servir. Aparte de que la relación con los clubes les da la posibilidad de conocer senderos, de profundizar en ellos, y de alguna manera contribuir a mantener esa fiebre que cada vez aumenta más, y nosotros agradecemos, de conocer la naturaleza, no solo ya el medio urbano, sino también el medio natural. Nosotros aquí prácticamente la mitad de la isla es naturaleza pura, y tenemos que conocerla, y para conocerla hace falta transitarla, y por supuesto que conocer es aprender, y al mismo tiempo es respetar y proteger. Paco. Bueno, yo... ¿Hoy no nos vas a comentar nada extra? Sí, por supuesto, te faltaría. Yo sigo preguntándome, porque hoy fui a la farmacia de mi barrio, pensaba que iba al barrio de la Candelaria, y fui a la farmacia del barrio y vi un cartelito de una escuela de fútbol que se va a hacer para que se apunten los más pequeños y tal, en nuestro campo de fútbol, cosa que me parece fantástica y tal. Y bueno, y aquí estaba, de alguna forma, aparecía el escudo de deportes del ayuntamiento y del cabildo, y me llamó la atención y me trajo a la memoria una cosa. Digo, eso me parece genial, que habrá que hacerlo y que hay que tomar las medidas. Pero yo me sigo preguntando que si sabe algo, o alguien sabe qué pasa con los centros ciudadanos de La Laguna. Sé que en otros municipios se están pudiendo abrir, pero en La Laguna, pues seguimos, y ya llevamos, pues, no sé, ¿cuánto hace? 3 plenos en el municipio, que la concejal dijo que ya tenía el protocolo.
seguimos esperando. Esta semana se vuelve a reiterar por el tema de las islas de Inglaterra, las islas inglesas, de que el tema de hacer el confinamiento, si volvemos de Canarias, no, mentira, si volvemos de todos lados, y el presidente del gobierno canario, o sea, que no lo digo yo, lo dijo él, lo dice él, y yo creo que, el presidente del gobierno canario, no nos olvidemos, hablaba de que nos vamos a algo así como que no vamos a tener para comer, o que nos vamos a comer unos a otros, algo así dijo, ¿no? Algo de que esto, vamos, es grave, porque yo no sé, yo llevo diciendo en esta emisora y en otros programas mucho, ¿sabes? Eso está claro, que tenemos un problemón económico. Lo que pasa es que todavía no lo estamos viendo, la magnitud se habla de último trimestre y sobre todo primer trimestre del año que viene, terrible. Y yo sigo preguntándome en el Ayuntamiento de La Laguna cuándo se pone a funcionar una cosa que creó el alcalde, que se llama SETI, que era una especie de foro económico, de foro económico social, no, de foro anticrisis, para que entre todos trabajemos y no que resolvamos el problema, sino que a lo mejor el problema sea un poquito más leve. Al igual lo podría trasladar al gobierno de esta isla o al gobierno de estas islas. Da la sensación que aquí el único tema que hay es: yo me peleo con aquel y aquel se pelea conmigo. Y yo le digo a aquel que había que ponerse la mascarilla y el otro que no. Y yo le digo que él se equivocó en no sé qué. Pero, ¿y los planes de reactivación de estas islas? ¿Para cuándo? Para ver si cuando terminemos de gastar el dinero de Europa, lo que llegue de Europa. Porque como intentemos incumplir, sabemos lo que va a pasar. Desgraciadamente. Hablando del gobierno de esta isla, que yo dije la semana pasada una información errónea y cuando me equivoco parece ser que lo correcto es corregir. Y yo la semana pasada hablé de Ancina. Yo no nombré así de más, pero ahora sí lo nombro porque es información que me estoy enterando ahora nueva. Y yo dije que más de 2 millones de euros por los despidos de Ancina. Ahora lo están valorando, según las últimas informaciones, los despidos de Ancina y del Sidemac, más que los despidos, el intentar comprar que se caiga, ¿vale? En más de 3,5 millones de euros. 3,5 millones de euros. Que los pagamos todos los isleños de Tenerife. O sea, increíble. Mientras tanto, una semana más, actividades de los mayores, 0 patateros. Y van ya semanas, Y van ya semanas. Y luego, como tema último, hace mes y pico iban a empezarse las obras de las chumberas. Y sigue pasando el tiempo, siguen pasando las semanas, y algo habrá pasado, porque la chumbera sigue sin tocarse. Y la verdad que es preocupante, muy preocupante. Bueno, algún día alguien contestará si es que quiere. Y si no, no se preocupen, que mientras ustedes me dejen participar en esta emisora, yo lo voy a seguir recordando. No tengo mayor problema. Gracias. José, lo hablábamos antes fuera de antena y demás, y yo quiero volver a pedir la prudencia. Quiero hacer hincapié en el terrible daño. Ha sido la estocada final que ha hecho el gobierno británico con el turismo en las islas, esa cuarentena, esas cancelaciones ya de vuelos de los 2 mayores turoperadores turísticos de Inglaterra a las islas. Ha sido la estocada final. Y yo me pregunto, ¿dónde están todos esos diputados nacionales que tienen que salir ahora a defender más que nunca las islas? Solo oigo, y bendito sea, y lo tengo que decir abiertamente, porque no solo lo dice abiertamente como lo tiene que decir en un parlamento, sino está haciendo noticia en toda la prensa nacional e insular. Solo oigo una voz, y yo demando aquí que oigamos todos. Creo que son alrededor, corríjanme, de 18 diputados que aportan las islas al Parlamento Nacional. Necesitamos ahora más que nunca oírlos a todos, defender estas islas por encima de cualquier sigla político. Señores, nos oímos la semana que viene, pero no pinta nada bien
la economía de estas islas, desgraciadamente. Bueno, amigos, muchas gracias por participar. Chano, te tenemos en la agenda el número de teléfono, el correo para cualquier cosita que tengamos dudas sobre nuestros senderos. Contigo vamos a contar. Gracias por participar con nosotros. Gracias, Paco. Gracias, Susi. Nos vemos en el próximo programa. Y ya saben, pónganse en la mascarilla y respeten las distancias, que el bicho continúa ahí. Saludos y muy buenas tardes a todos y todas. Chao, gracias. Adiós.